Viajes con una burra. Robert L. Stevenson. Belay. Muchas son las cosas poderosas, y ninguna es más poderosa que el hombre. Él domina con sus mañas a los habitantes de los campos. Sófocles. ¿Quién echó libre al asno montés, y quién soltó sus andaduras? Job. La burra, el fardo y la albarda. En un pequeño lugar llamado Le Monastir, en un valle elevado y ameno a 15 millas de Le Puy, pasé cerca de un mes entero de buen tiempo. Monastir tiene fama por sus encajes, por sus borrachos, por la libertad de palabra de sus habitantes y por una desavenencia política sin igual. En esta pequeña población de montaña hay seguidores de cada uno de los 4 partidos políticos franceses: legitimistas, orleanistas, imperialistas y republicanos, y todos ellos se odian, se aborrecen, se denuncian y se calumnian unos a otros. Salvo para fines comerciales o para desmentirse mutuamente en una riña de taberna, han dejado de lado hasta la urbanidad en el hablar. Es una verdadera Polonia montañesa. Descubrí que yo era el punto de consenso en medio de esta Babilonia. Todos se desvivían por ser amables con el extranjero y por resultarle útiles. Esto no se debió únicamente a la hospitalidad natural de las gentes montañesas, ni siquiera a la sorpresa que les producía ver que un hombre vivía en Le Monastir por voluntad propia, cuando podía haber vivido en cualquier otra parte del ancho mundo. Era consecuencia, en buena parte, de mi proyecto de hacer una excursión hacia el sur, por los Cevennes. En aquella comarca no se había oído hablar nunca de un viajero de mi especie. Me miraban displicentes, como un hombre que pensara viajar a la luna, pero también con cierto interés respetuoso, como alguien que se pusiera en camino rumbo al inhóspito polo. Todos estaban dispuestos a ayudarme con mis preparativos. Una multitud de simpatizantes me apoyaba en el momento crucial de regatear en una compra. No se daba un solo paso que no se jalease con rondas de bebidas, ni se celebrase con una cena o un desayuno. Ya estaba bien entrado el mes de octubre cuando me consideré preparado para ponerme en marcha, y en las alturas por las que transcurría mi ruta no cabía esperar ningún veranillo de San Martín. Yo estaba decidido, si no a acampar al aire libre, a disponer por lo menos de los medios necesarios para acampar, pues no hay cosa que más inquiete la tranquilidad del espíritu que la necesidad de encontrar cobijo antes de que caiga la noche, y los que viajan a pie no siempre pueden contar con la hospitalidad de las posadas de pueblo. La tienda de campaña es engorrosa de montar, sobre todo por parte de un viajero solitario, y también es engorroso volver a desmontarla, e incluso por el camino llama mucho la atención entre el equipaje de uno. El saco de dormir, por su parte, siempre está dispuesto, solo hay que meterse dentro. Desempeña una doble función: cama de noche, talego de día, y no va publicando a todos los viandantes curiosos nuestra intención de acampar. Esta cuestión tiene una importancia enorme. Si el lugar de acampada no es secreto, es un lugar de descanso agitado. Uno pasa a ser un personaje público. El rústico sociable se pasa a hacerte una visita en la cama después de cenar temprano, y debes dormir con un ojo abierto y levantarte antes del alba. Opté por el saco de dormir, y después de hacer varias visitas a Le Puy y de mucho sibaritismo por mi parte y por la de mis consejeros, se diseñó un saco de dormir, se construyó y se llevó a mi casa triunfalmente. Este fruto de mi ingenio medía casi 6 pies de lado, sin contar 2 solapas triangulares que servirían de almohada por la noche y de fondo del saco de día. Yo lo llamo el saco, pero nunca se le pudo llamar saco más que por cortesía. No era más que una especie de rollo de salchicha larga, de lona verde impermeable de carro por fuera y de pieles de oveja teñidas de azul por dentro. Era cómodo como talego y cálido y seco como cama. Había sitio para que uno pudiera moverse a sus anchas, y en un momento dado podía servir para 2 personas. Yo podía enterrarme dentro hasta el cuello. Para abrigarme la cabeza confiaba en una gorra de piel, que tenía una solapa que podía bajar para cubrirme las orejas, y una banda que me pasaba bajo la nariz como una mascarilla. Y en caso de lluvia fuerte, pensaba prepararme una tienda o tiendecilla con mi impermeable, 3 piedras y una rama doblada. Se entenderá fácilmente que yo no podía transportar este enorme equipaje sobre mis propios hombros, meramente humanos. Me faltaba elegir una bestia de carga. Pues bien, el caballo es una dama fina entre los animales, caprichoso, tímido, delicado para comer, de salud quebradiza. Es demasiado valioso y demasiado inquieto para dejarlo solo.
de modo que uno está encadenado a su bestia como el compañero de banco en una galera. Un camino peligroso lo ofusca. En resumen, es un aliado exigente y poco de fiar, y multiplica por 30 los problemas del viajero. Lo que yo necesitaba era un animal barato, pequeño y robusto, y de carácter impasible y pacífico, y todos estos requisitos señalaban al burro. Vivía en Monastier un viejo que no estaba muy bien de la cabeza, según decían algunos, al que seguían mucho los chicos de la calle, y que era conocido públicamente como el Padre Adán. El Padre Adán tenía un carro, y para tirar del carro tenía una burra diminuta, no mucho mayor que un perro, del color de los ratones, de mirada amable y con la mandíbula propia de un carácter decidido. La muy pícara tenía algo de pulcro y de señorial, una elegancia de cuáquero, que me cautivó inmediatamente. Mantuvimos nuestra primera entrevista en la plaza del mercado de Monastier. Para demostrar su buen carácter se hacía montar a un niño tras otro sobre su lomo, y un niño tras otro salía dando volteretas por los aires, hasta que empezó a reinar en los pechos juveniles cierta falta de confianza, y el experimento se suspendió por falta de candidatos. Yo ya tenía el respaldo de una representación de mis amigos, pero, por si esto no fuera suficiente, todos los compradores y vendedores acudieron a mi lado y me ayudaron a regatear, y el asno y el Padre Adán y yo fuimos al centro en un alboroto que duró casi media hora. Al final, la burra pasó a mi servicio previo pago de 65 francos y un vaso de coñac. El saco ya había costado 80 francos y 2 vasos de cerveza, de modo que Modestín, como lo bauticé inmediatamente, era en todos los sentidos el más barato de los 2 artículos. En efecto, así debía ser, pues ella no era más que un accesorio de mi colchón o un somier automático sobre 4 ruedas. Mantuve una última entrevista con el Padre Adán en una sala de billar, a la hora mágica del alba, en la que le administré el coñac. Pareció muy afectado por la separación y aseguró que muchas veces había comprado pan blanco para la burra, mientras él mismo se había conformado con comer pan negro. Pero, según las opiniones más autorizadas, esta afirmación debía de ser un capricho de su fantasía. Tenía fama en el pueblo de maltratar brutalmente a la borrica. Pero es cierto que derramó una lágrima, y la lágrima dejó un rastro limpio en una de sus mejillas. Siguiendo los consejos de un embaucador talabartero local, me hice preparar una almohadilla de cuero con anillas para llevar mi impedimenta, y completé prudentemente mi equipo y dispuse mis artículos de vestido y tocador. En cuanto a armas y utensilios, preparé un revólver, una lamparilla de alcohol con cazo, una linterna y varias velas de medio penique, una navaja y un zaque de cuero grande. La carga principal consistía en 2 mudas completas de ropa de abrigo, aparte de mi ropa de viaje, de pana campestre, un abrigo de piloto y una chaqueta de punto, algunos libros y mi manta de viaje, que como también tenía forma de bolsa, me serviría de doble baluarte en las noches frías. La despensa permanente constaba de tabletas de chocolate y latas de salchichón de Bolonia. Todo ello, con la excepción de lo que yo llevaba encima, se guardaba con facilidad en el saco de piel de oveja. Y, afortunadamente, metí también mi mochila vacía, más por la comodidad del transporte que por haber pensado que me haría falta en mi viaje. Para cubrir mis necesidades más inmediatas llevaba una pierna de cordero asada, una botella de Beaujolais, una botella vacía para llevar leche, un batidor de huevos y una cantidad considerable de pan negro y blanco, como el Padre Adán, para mi burra y para mí, solo que yo había invertido en mis planes el destino de las 2 clases de pan. Los monastrenses de todos los colores políticos se pusieron de acuerdo en amenazarme con muchas absurdas desventuras y con la muerte repentina bajo muchas formas sorprendentes. Con la elocuencia me obligaban a pensar en el frío, en los lobos, en los bandidos y, sobre todo, en los bromistas nocturnos. Pero entre todos estos vaticinios no figuraba el verdadero y evidente peligro. Como a cristiano, lo que me hizo sufrir en mi camino fue mi propia carga. Pero antes de contar mis contratiempos, permitidme que os exponga, en 2 palabras, las lecciones de mi experiencia. Si el fardo está bien atado por los extremos y extendido cuán largo es, no doblado por vida vuestra, sobre la albarda, el viajero está a salvo. Es seguro que la albarda no se ajustará. Así de imperfecta es nuestra vida transitoria. Con toda seguridad, se tambaleará y tenderá a caerse,
pero en todas las cunetas hay piedras, y el hombre aprende pronto el arte de corregir cualquier tendencia al desequilibrio con una piedra bien colocada. El día de mi partida me levanté poco después de las 5. Hacia las 6 empezamos a cargar la burra, y 10 minutos más tarde mis esperanzas rodaban por el polvo. La almohadilla no aguantaba ni un momento sobre el lomo de Modestín. Se la devolví a su creador, con quien mantuve un intercambio de opiniones tan injuriosas que la calle se abarrotó de curiosos que miraban y escuchaban. La almohadilla cambiaba de manos con gran vivacidad. Quizá fuera más exacto decir que nos la tirábamos a la cabeza el uno al otro, y, en cualquier caso, estábamos muy acalorados, enfadados, y nos hablábamos sin tapujos. Hice que pusieran a Modestín una albarda común, una barde como la llamaban, y la cargué de nuevo con mis efectos, el saco doble, mi abrigo de piloto, pues hacía calor y yo iba a caminar en chaleco, una barra grande de pan negro y una cesta abierta que contenía el pan blanco, la pierna de cordero y las botellas. Fueron asegurados por medio de cuerdas enlazadas con un sistema de nudos muy complicado, y yo contemplé el resultado con fatua satisfacción. En una cubierta de carga tan monstruosa, colocada toda ella sobre los hombros de la burra, sin nada por debajo que la equilibrase, en una albarda nueva que todavía no se había ajustado al animal, y atada con unos cordeles sin estrenar de los que se podía esperar que dieran de sí y se aflojasen. Hasta un viajero muy descuidado debería haber previsto el desastre. Por otra parte, aquel sistema tan complicado de nudos era obra de un grupo demasiado numeroso de simpatizantes como para estar diseñado con mucho arte. Es verdad que tensaron las cuerdas con ganas. Hasta 3 apoyaban el pie a la vez en la grupa de Modestín y tiraban apretando los dientes. Pero supe más tarde que una sola persona sensata, sin ejercer fuerza alguna, puede hacer una labor más sólida que media docena de mozos de cuadra acalorados y entusiastas. Yo no era entonces más que un novicio. Nada podía alterar mi seguridad, ni siquiera tras el contratiempo de la almohadilla, y salí por la puerta del establo como un buey que va al matadero. El asnerizo novicio. La campana de Monastier estaba dando las 9, cuando di por concluidos estos problemas preliminares y bajé la colina a través de los pastos comunales. Mientras estuve a la vista de las ventanas, una vergüenza secreta y el miedo de sufrir alguna derrota risible me impidió intentar manejar a Modestín. Ella caminaba sobre sus 4 cascos pequeños con pasos de una sobria elegancia. De vez en cuando meneaba las orejas o la cola, y parecía tan pequeña bajo el bulto que tuve malos presentimientos. Cruzamos el vado sin dificultad. No cabía duda, era la docilidad misma. Y cuando estuvimos en la otra orilla, donde el camino empieza a ascender a través de pinares, tomé en mi mano derecha la vara profana y con espíritu tembloroso se la apliqué a la burra. Modestín avivó el ritmo durante 3 pasos, más o menos, y después volvió a su minué anterior. Una nueva aplicación de la vara tuvo el mismo efecto, y lo mismo sucedió con una tercera. Soy digno del nombre de inglés, y mi conciencia no me permite poner la mano con tanta rudeza sobre una dama. Desistí, y la observé de pies a cabeza. A la pobre bestia le temblaban las rodillas y tenía la respiración agitada. Estaba claro que no podía avanzar más aprisa cuesta arriba. No quiera Dios, pensé yo, que trate con brutalidad a esta criatura inocente. Que vaya a su paso, y yo la seguiré con paciencia. No hay palabra lo bastante ínfima para describir cómo era aquel paso suyo. Era tan inferior a la marcha como ésta lo es a la carrera. Me hacía pasar un tiempo increíble apoyado en cada pie. En 5 minutos agotaba el aliento e infundía fiebre en todos los músculos de la pierna. Pero yo tenía que mantenerme cerca y medir mi avance exactamente con el suyo, pues si me retrasaba algunas varas o me adelantaba algunas varas, Modestín se detenía inmediatamente y se ponía a pastar. La idea de que aquello debía durar desde aquí hasta Lais me descorazonó. Aquel viaje prometía ser el más tedioso de todos los concebibles. Intenté decirme a mí mismo que hacía un día precioso. Intenté encantar mi espíritu lleno de presagios con el tabaco, pero tenía siempre presente la visión de los caminos larguísimos, cuesta arriba y ladera abajo, y de un par de figuras que avanzaban de manera infinitesimal, palmo a palmo, a una vara por minuto, y que, como cosas hechizadas en una pesadilla, no se acercaban nunca a su meta. Mientras tanto, nos alcanzó un campesino alto, de unos 40 años, de expresión irónica y ladina, y vestido con el levitón verde del país.
Nos adelantó en un santiamén y se detuvo para contemplar nuestra marcha lastimosa. «Su burra es muy vieja», dice. Yo le dije que creía que no. Entonces suponía que veníamos de muy lejos. Yo le dije que acabábamos de salir de Monastier. «Vous marchez comme ça», exclamó, y echando hacia atrás la cabeza, se rió largamente y con fuerza. Yo me quedé mirándolo, casi dispuesto a sentirme ofendido, hasta que terminó sus efusiones de alegría, y entonces me dijo: «No hay que tener piedad con estos animales». Y tomando una vara fina de una mata empezó a sacudir a Modestín en la popa, al tiempo que profería un grito. La pícara levantó las orejas y adoptó un buen paso vivo que mantuvo sin aflojar, y sin dar la menor señal de inquietud, mientras el campesino siguió a nuestro lado. Lamento decir que sus jadeos y sus temblores habían sido puro teatro. Mi Deus ex machina me dio, antes de dejarme, unos consejos excelentes, aunque inhumanos. Me entregó la vara, que, según dijo, la burra notaría más que mi bastón de caña, y por fin me enseñó la voz verdadera o la palabra secreta de los asnerizos: «Brut». Todo ello sin dejar de mirarme con un aire de incredulidad cómica, que resultaba embarazoso aguantar, y de sonreír por mi manera de arrear a la burra, como yo podría haber sonreído por su ortografía o por su levitón verde. Pero en aquel momento no me tocaba sonreír a mí. Yo estaba orgulloso de mis nuevos conocimientos y creí haber aprendido el arte a la perfección, y desde luego Modestín hizo maravillas durante el resto de la mañana, y yo pude tener cierta holgura para mirar a mi alrededor. Era domingo, los campos de montaña estaban despoblados bajo la luz del sol, y cuando bajamos a través de Saint-Martin-de-Fougères, la iglesia estaba abarrotada hasta la puerta. Había personas arrodilladas fuera, en los escalones, y se oían los cánticos del sacerdote que salían del interior en penumbra. Aquello me produjo en el acto una sensación hogareña, pues yo soy del país del domingo, por así decirlo, y todas las prácticas dominicales, como el acento escocés, suscitan en mí unos sentimientos contradictorios de agrado y malestar. Solo un viajero que pasa apresuradamente como una persona de otro planeta es capaz de disfrutar como es debido de la paz y de la belleza de la gran fiesta ascética. La visión del campo en descanso le anima el espíritu. Hay algo mejor que la música en el ancho silencio desusado, y lo predispone para albergar pensamientos amables, como el sonido de un río pequeño o como el calor de la luz del sol. Con este humor agradable bajé la colina hasta el lugar donde se levanta Goudet, en el extremo verde de un valle, frente al Château Beaufort, que se levanta sobre una ladera rocosa y con un arroyo, claro como el cristal, que forma una charca profunda entre ambos. Por arriba y por abajo se le puede oír correr sobre las piedras. Es un amable río mozalbete al que parece absurdo llamar Loira. Goudet está encerrado entre montañas por todas partes. Sendas rocosas, solo practicables para burros en el mejor de los casos, lo comunican con el mundo exterior de Francia, y sus hombres y sus mujeres beben y reniegan en su rincón verde o levantan la vista en invierno desde el umbral de sus casas a los picos nevados, en un aislamiento, podríamos pensar, como el del cíclope de Homero. Pero no es así. El cartero llega a Goudet con la saca del correo. Los jóvenes emprendedores de Goudet están a un día de camino de la estación de ferrocarril de Le Puy, y aquí, en la posada, se puede ver un grabado que representa el retrato del sobrino del posadero, Regis Senac, profesor de esgrima y campeón de las dos Américas, distinción que ganó, junto con la suma de $500, en el Tammany Hall de Nueva York el día 10 de abril de 1876. Despaché apresuradamente el almuerzo y volví a ponerme en camino a buena hora. Pero, ¡ay!, cuando subíamos la cuesta interminable del otro lado, parecía que la palabra prut había perdido su virtud. Yo hacía prut como un león, hacía prut con la voz meliflua de una tórtola, pero Modestín no se dejaba ablandar ni intimidar. Mantenía tercamente su paso. Solo un golpe la conmovía, y solo durante un segundo. Yo tenía que seguirla de cerca, azotándola sin cesar. Si me permitía un momento de pausa en aquella tarea innoble, volví a caer en su personal manera de andar. Creo que no he oído hablar de nadie que se encontrase en una situación tan lamentable. Tenía que llegar al lago de Bouchet, donde pensaba acampar, antes de la puesta del sol, y para tener siquiera la esperanza de conseguirlo, debía maltratar sin cesar a aquel animal que no protestaba.
El sonido de mis propios golpes me ponía enfermo. Una vez la miré y tenía un leve parecido a una señorita conocida mía, que en tiempos me había colmado de amabilidades, y aquello aumentó el horror que me producía mi crueldad. Para agravar las cosas nos encontramos con otro burro que pastaba suelto junto al camino, y resultó que este otro burro era un caballero. Modestín y él se saludaron con extremos de alegría, y yo tuve que separar a la pareja y enfriar su joven romance con una nueva azotaina febril. Si el otro burro hubiera tenido el corazón de un varón bajo el pellejo, me habría atacado con cascos y dientes. Pero aquello me consoló en cierto modo. Estaba claro que era indigno del afecto de Modestín. Sin embargo, el incidente me entristeció, como me entristecía todo lo que hacía referencia al sexo de mi burra. Yo sentía un calor sofocante al subir por el valle. Estaba sin aliento. El sol me caía en los hombros con vehemencia, y tenía que trabajar con tanta constancia con el palo, que el sudor me caía en los ojos. Además, cada 5 minutos el fardo, la cesta y el abrigo de piloto se desviaban de mala manera a un lado o a otro, y yo tenía que hacer parar a Modestín precisamente cuando había conseguido hacerla caminar a un paso tolerable de unas 2 millas por hora, para tirar, empujar, dar empellones y volver a colocar la carga. Y al fin, en el pueblo de Usel, la albarda y todo lo demás, toda la hipoteca se dio la vuelta y quedó arrastrando por el polvo bajo el vientre de la burra. Ella, bastante satisfecha, se detuvo inmediatamente. Parecía sonreír, y un grupo compuesto de un hombre, 2 mujeres y 2 niños se llegó a nosotros y, rodeándonos en semicírculo, la animaron con su ejemplo. Me costó un trabajo de 1000 demonios levantar aquello, y en cuanto lo conseguí, de buenas a primeras, se vino abajo y se cayó por el otro lado. Juzgad lo acalorado que yo estaría, pero ni una sola mano se ofreció a ayudarme. El hombre llegó a decirme que debería haber hecho el fardo de forma diferente. Yo le indiqué que si no sabía decir nada más adecuado para mi aprieto, más le valía callarse. Y el perro, bondadoso por naturaleza, asintió mis palabras con una sonrisa. Era un apuro de lo más abyecto. Era evidente que debía contentarme con dejar el fardo a Modestín y colaborar en el transporte llevando personalmente los siguientes artículos: un bastón, una cantimplora de 1 cuartillo, una chaqueta de piloto con los bolsillos muy cargados, 2 libras de pan negro y una cesta abierta llena de carne y de botellas. Creo que puedo decir que no estoy desprovisto de grandeza de ánimo, pues no rehuí aquella carga infame. La dispuse, el cielo sabe cómo, para que fuera medianamente transportable, y acto seguido guié a Modestín a través del pueblo. Ella intentó, según su costumbre invariable, entrar en todas las casas y en todos los patios del recorrido, y cargado como yo iba, sin una mano libre, no hay palabras que puedan dar idea de mis dificultades. Un sacerdote estaba examinando, con otras 6 o 7 personas, la reparación de una iglesia, y él y sus acólitos se rieron con fuerza al ver mi aprieto. Recuerdo haberme reído yo mismo, viendo a hombres buenos luchar con la adversidad personificada en un mulo, y el recuerdo me sirvió de penitencia. Aquello había sido en mis buenos tiempos de ligereza, antes de que cayera sobre mí aquel infortunio. Dios sabe, pensaba yo, que al menos no volveré a reírme nunca. Pero, oh, qué cosa tan cruel son las farsas para los que intervienen en ellas. Un poco más allá del pueblo, Modestín, invadida por un espíritu demoníaco, se encariñó con un camino secundario y se negó absolutamente a dejarlo. Yo dejé caer toda mi carga y, con vergüenza lo digo, pegué a la pobre pecadora 2 veces en la cara. Era digno de lástima verla levantar la cabeza con los ojos cerrados, como esperando otro golpe. Estuve a punto de llorar, pero hice otra cosa más prudente y me senté firmemente junto al camino para considerar mi situación bajo la influencia confortadora del tabaco y de un trago de coñac. Mientras tanto, Modestín masticaba un poco de pan negro con un aire hipócrita de contrición. Estaba claro que yo tenía que hacer un sacrificio a los dioses de los naufragios. Tiré la botella vacía que debía servir para llevar leche. Tiré mi pan blanco y, evitando guiarme por los principios más comunes, me quedé el pan negro para Modestín. Por fin, tiré la pierna de cordero y el batidor de huevos, aunque apreciaba mucho este último. Así hice sitio para llevarlo todo en la cesta, e incluso pude meter encima el abrigo de marino. Me colgué la cesta bajo el brazo con un trozo de cordel, y aunque el cordel me cortaba el hombro y la chaqueta colgaba casi hasta el suelo,
Volví a ponerme en marcha con el corazón muy aliviado. Ahora tenía un brazo libre para sacudir a Modestine y la castigué cruelmente. Si yo quería llegar a la orilla del lago antes de que anocheciera, ella debía mover las patitas con algo de música. El sol ya había descendido entre una neblina que parecía anunciar viento, y aunque todavía se veían algunos rayos dorados muy lejos, hacia el este, sobre las colinas y los bosques de abetos negros, todo lo que rodeaba nuestra marcha estaba frío y gris. Una infinidad de pequeños caminos secundarios campestres iban aquí y allá entre los campos. Era un laberinto de lo más ilógico. Yo veía en lo alto mi destino, o más bien el pico que lo dominaba. Pero eligiera el camino que eligiera, éste siempre acababa por desviarse y por volver a dirigirse furtivamente hacia el valle o hacia el norte, siguiendo el pie de las colinas. La luz que menguaba, los colores que se desvanecían. La región desnuda, poco acogedora, pedregosa, por la que viajaba, me hicieron caer en cierto estado de desaliento. El palo no descansaba, os lo aseguro. Creo que cada paso digno de tal nombre que dio Modestine me debió de costar al menos 2 golpes enérgicos. En todos los alrededores no se oía ningún sonido más que el de mi azotaina incansable. De pronto, en medio de mis trabajos, la carga volvió a morder el polvo. Como por encanto, todos los cordeles se aflojaron a la vez, y mis preciadas posesiones quedaron dispersas por el camino. Era preciso volver a empaquetar la carga desde el principio, y como tuve que inventar un sistema nuevo y mejor, por lo menos perdí media hora. Empezaba realmente a anochecer cuando alcancé un terreno despejado cubierto de césped y piedras. Tenía el aspecto de ser un camino que conducía a todas partes a la vez, y yo estaba cayendo en un estado no muy distinto de la desesperación, cuando vi que 2 personas caminaban a toda prisa hacia mí sobre las piedras. Iban uno tras otro, como los vagabundos, pero su paso era notable. El hijo abría el camino. Era un hombre alto, desproporcionado, sombrío, con aspecto de escocés. Lo seguía la madre, con sus mejores galas del domingo, con una cinta elegantemente bordada en la papalina y un sombrero nuevo de fieltro encima. Iba profiriendo, mientras caminaba sacudiendo sus enaguas tableadas, un rosario de imprecaciones obscenas y blasfemas. Saludé al hijo con un gesto y le pregunté el camino. Él señaló con un gesto impreciso al norte y al noroeste. Murmuró un comentario ininteligible y, sin aflojar el paso un solo instante, siguió a toda prisa sin desviarse de su rumbo, en el sentido directamente opuesto a mi camino. La madre lo siguió sin levantar siquiera la cabeza. Yo les grité una y otra vez, pero ellos seguían escalando la ladera y prestaban oídos sordos a mis voces. Por fin, dejando sola a Modestine, me vi obligado a correr tras de ellos mientras les llamaba con gestos. Se detuvieron cuando los alcancé. La madre seguía maldiciendo, y yo advertí que se trataba de una mujer bella, maternal y de aspecto respetable. El hijo volvió a responderme de una manera grosera e ininteligible, y quiso volver a ponerse en marcha. Pero esta vez agarré de la ropa, sin más, a la madre, que estaba más cerca de mí, y disculpándome de mi violencia, anuncié que sencillamente no podía dejarlos partir hasta que me hubieran indicado el camino. Ninguno de los dos se ofendió, más bien se ablandaron. Me dijeron que solo tenía que seguirlos, y la madre me preguntó a continuación qué iba a hacer junto al lago a tales horas. Yo le respondí a la escocesa, preguntándole si ella iba muy lejos. Ella me dijo, con otra imprecación, que le quedaba otra hora y media de camino por delante. Y a continuación, sin más despedidas, los dos volvieron a emprender la marcha subiendo la ladera entre la oscuridad creciente del crepúsculo. Yo volví a recoger a Modestine, la empujé vivamente hacia adelante, y después de una pronunciada ascensión de 20 minutos, llegué al borde de una meseta. La vista, que dominaba mi recorrido del día, era agreste y triste a la vez. El monte Messenc y más allá los picos de Saint-Julien se alzaban en una penumbra mordaz sobre un brillo frío a poniente, y el campo de colinas que estaba entre ellos y yo se había unificado convirtiéndose en un ancho remolino de sombras, solo interrumpidas unas veces por el perfil de un pan de azúcar boscoso, otras veces por una parcela blanca irregular que representaba una granja cultivada, y otras por una mancha allí donde el Loira, el Gazeil o el Losson serpenteaban por una garganta. Pronto nos encontramos en un camino real, y me invadió la sorpresa al contemplar un pueblo de cierta importancia a poca distancia,
pues me habían dicho que en las proximidades del lago no había más habitantes que las truchas. El camino humeaba en la penumbra tras los niños que traían de los campos el ganado de vuelta a casa, y un par de mujeres que cabalgaban a horcajadas, con sus sombreros, sus papalinas y todo. Me adelantaron veloces a un trote martilleante, procedentes de la villa donde habían ido a la iglesia y al mercado. Pregunté a uno de los niños dónde estaba. «En Buché, San Nicolás», me dijo. «Hasta allí, a casi una milla al sur de mi destino y al otro lado de una loma respetable. Me habían llevado aquellas carreteras confusas y aquellos campesinos traicioneros. Yo tenía un corte en el hombro, que me dolía vivamente. El brazo me molestaba como un dolor de muelas por el trabajo constante de dar golpes. Renuncié al lago y a mi intención de acampar, y pregunté por el auberge. «Tengo un aguijón». El auberge de Bouchet-Saint-Nicolas era uno de los menos pretenciosos que he visitado en mi vida, pero vería muchos más semejantes en mi viaje. En efecto, eran característicos de esas tierras altas de Francia. Imaginaos una casita de pueblo de 2 pisos, con un banco ante la puerta, el establo y la cocina en una sola pieza, de modo que Modestín y yo podíamos oírnos el uno al otro cuando comíamos. Muebles de los más simples, suelos de tierra, un solo dormitorio para los viajeros, y este sin más enseres que las camas. En la cocina unos comen mientras otros guisan, y allí duerme la familia de noche. Si alguien tiene el capricho de lavarse, debe hacerlo en público, en la mesa común. La comida es a veces frugal. Más de una vez me ha tocado comer pescado duro y tortilla. El vino es del peor. El coñac es abominable para el ser humano. Y no es imposible que la cena esté acompañada por la visita de una gruesa cerda que gruñe bajo la mesa y se frota contra las piernas de uno. Pero en 9 casos de cada 10, la gente de la posada se muestra amistosa y considerada. En cuanto entras por la puerta dejas de ser un extraño. Y si bien los campesinos son rudos y temibles en el camino real, manifiestan un fondo de cortesía amable cuando uno comparte su hogar con ellos. En Bouchet, por ejemplo, descorché mi botella de Beaujolais y pedí al posadero que bebiese conmigo. Solo quiso tomar un sorbo. «Soy aficionado a los vinos como este, ¿sabe usted?», dijo, «y soy capaz de no dejarle bastante». En estas posadas modestas se espera que el viajero coma con su propio cuchillo. No se le proporcionará otro si no lo pide. Con un vaso, un pedazo de pan que se pone con un golpe y un tenedor de hierro, ya está puesta la mesa. El hospedero de Bouchet admiró cordialmente mi navaja, y el resorte lo llenaba de asombro. «Nunca lo habría imaginado», dijo. «Apostaría que esto no le ha costado menos de 5 francos», añadió, sopesándolo en la mano. Cuando le dije que me había costado 20, se quedó boquiabierto. Era un viejo apacible, bien parecido, razonable y amable, de una ignorancia asombrosa. Su esposa, que no tenía unos modales tan agradables, sabía leer, aunque yo no creo que lo hiciera nunca. Tenía cierta inteligencia y hablaba con un énfasis cortante, como quien corta el bacalao. «Mi hombre no sabe nada», decía con un movimiento airado de la cabeza. «Es como las bestias». Y el viejo caballero manifestaba su asentimiento con la cabeza. No había desprecio por parte de ella ni vergüenza por la de él. La realidad se aceptaba lealmente y no había nada más que hablar. Me interrogaron estrechamente acerca de mi viaje, y la señora lo entendió en un momento y esbozó lo que yo debía poner en mi libro cuando llegase a mi casa. Si la gente recoge cosechas o no en tal o cual parte, si había bosques, estudios de costumbres, lo que le decimos el amo de la casa y yo, por ejemplo, las bellezas de la naturaleza y todo eso. Y me interrogó con una mirada. «Eso es, justamente», dije yo. «¿Lo ves?», añadió ella, dirigiéndose a su marido. «Lo he entendido». A ambos les interesó mucho el relato de mis desventuras. «Mañana por la mañana le prepararé algo mejor que su vara», dijo el marido. «Una bestia como esa no siente nada. Ya lo dice el refrán. Du como un âne. Ya puede dejarla desmayada a estacazos, pero no llegará a ninguna parte». Algo mejor. ¿Cómo me iba a figurar yo lo que me estaba ofreciendo? El dormitorio estaba provisto de 2 camas. A mí me correspondía una, y reconozco que me sentí algo avergonzado cuando me encontré que un joven, su mujer y su hijo se estaban metiendo en la otra. Era mi primera experiencia de esta clase, y si siempre he de sentirme así de estúpido y de extraño, ruego a Dios que también sea la última. Evité mirarles, y lo único que sé de la mujer es que tenía unos brazos hermosos
y que no parecía avergonzada lo más mínimo por mi aparición. En realidad, la situación resultaba más embarazosa para mí que para la pareja. Los miembros de una pareja se salvan la cara el uno al otro. Es el caballero que va solo el que tiene que sonrojarse. Pero yo no podía evitar suponer que el marido compartía mis sentimientos respecto a su esposa, y quise ganarme su tolerancia con un vaso del coñac de mi cantimplora. Me dijo que era un tonelero de Alé que viajaba a Saint-Étienne en busca de trabajo y que en sus ratos libres ejercía el oficio fatal de fabricante de cerillas. Adivinó con facilidad que yo era comerciante de coñac. Me levanté el primero por la mañana, el lunes 23 de septiembre, y me arreglé apresuradamente con sentimientos de culpabilidad para dejar el campo libre para la señora, la esposa del tonelero. Me bebí un tazón de leche y salí a explorar los alrededores de Bouchet. Hacía un frío mortal. Era una mañana gris, ventosa e invernal. Pasaban nubes neblinosas, veloces y bajas. El viento silbaba sobre la plataforma desnuda, y la única mancha de color quedaba lejos, tras el monte Mesenc y las colinas orientales, donde el cielo llevaba todavía el anaranjado del alba. Eran las 5 de la mañana y estábamos a 4000 pies sobre el nivel del mar, y yo tenía que enterrarme las manos en los bolsillos y trotar. La gente desfilaba hacia las tareas del campo en grupos de 2 y de 3, y todos se volvían para mirar al extranjero. Los había visto llegar la noche anterior, los veía volver a salir de nuevo, y esta era la vida de Bouchet, en 2 palabras. Cuando volví a la posada a tomar algo de desayuno, la patrona estaba en la cocina peinando a su hija, y yo le dije un cumplido sobre la hermosura de su pelo. «Oh, no», dijo la madre, «no es tan hermoso como debería ser. Mire, es demasiado fino». Así se consuela la sabia clase campesina en las circunstancias físicas adversas. Y por un sorprendente proceso democrático, los defectos de la mayoría deciden el modelo de la belleza. «¿Y dónde está Monsieur?», dije yo. «El amo de la casa está arriba», me respondió ella, haciéndole un aguijón. «Bendito sea el inventor de los aguijones. Bendito sea el posadero de Bouchet Saint Nicolás, que me dio a conocer su manejo». Aquella simple varita, con un alfiler de 1/8 de pulgada de largo, fue todo un cetro cuando me la puso en las manos. Desde aquel momento, Modestín fue mi esclava. Un pinchazo, y pasaba de largo ante la puerta del más acogedor de los establos. Un pinchazo, y emprendía un trotecillo galano que devoraba las millas. No era una velocidad notable, todo hay que decirlo, y tardábamos 4 horas en recorrer 10 millas en el mejor de los casos. Pero ¡qué cambio tan celestial con respecto al día anterior! Se acabó el blandir la fea estaca, se acabó el flagelar con el brazo dolorido, se acabaron los ejercicios de sable, todo quedaba reducido a una esgrima discreta y caballerosa. ¿Y qué importancia tenía que apareciera de vez en cuando una gota de sangre en la grupa de Modestín, de color de ratón y en forma de cuña? Desde luego, yo habría preferido lo contrario, pero los acontecimientos del día anterior habían despojado a mi corazón de toda humanidad. Dado que aquella diablilla perversa no se dejaba ganar por la amabilidad, debía avanzar a pinchazos. Hacía un frío desolador y riguroso, y con la excepción de una cabalgata de señoras montadas a horcajadas y de un par de correos de a pie, la carretera estaba completamente solitaria hasta llegar a Pradelles. Apenas recuerdo ningún incidente salvo uno. Un bonito potro que llevaba un cencerro al cuello nos alcanzó a paso de carga en un terreno de pastos comunales, olfateó el aire marcialmente como quien va a hacer grandes hazañas, y cambiando repentinamente de intención en su corazón joven e inexperto, dio media vuelta y se marchó al galope por donde había venido, mientras el cencerro tintineaba al viento. Mucho tiempo después yo seguía viendo la noble postura que había adoptado al detenerse y seguí oyendo la nota de su cencerro. Cuando llegué al camino real, parecía que el canto de los hilos del telégrafo seguía la misma música. Pradelles está en una ladera, muy por encima de Allier, rodeado de ricos prados. Estaban segando otoño por todas partes, con lo que el entorno, en aquella ventosa mañana otoñal, se impregnaba de un olor a heno extraño para la temporada. En la orilla opuesta del Allier, la tierra se elevaba constantemente durante millas enteras hasta llegar al horizonte. Un pasaje de otoño curtido y cetrino, con manchas negras de abeto y caminos blancos que erraban por las colinas. Las nubes arrojaban sobre todo esto una sombra uniforme y rojiza, triste y un tanto amenazadora,
que exageraba las alturas y las distancias y que daba todavía mayor relieve a las franjas retorcidas del camino real. Era un paisaje triste aunque estimulante para el viajero. Pero yo ya estaba en el límite de Belay, y todo lo que contemplaba se encontraba en otro departamento, el agreste Gévaudan, montañoso, inculto y solo recientemente deforestado por miedo a los lobos. Por desgracia, parece que los lobos, como los bandidos, huyen a la llegada del viajero, y podemos recorrernos toda nuestra cómoda Europa sin encontrarnos con una aventura digna de tal nombre. Pero si había un lugar donde uno pudiera rozar la esperanza de encontrarla, ese lugar era este. Pues esta era la tierra de la bestia, de fama eterna, el Napoleón Bonaparte de los lobos. ¡Qué carrera la suya! Vivió 10 meses recorriendo a sus anchas el Gévaudan y el Vivarais. Devoró a mujeres y a niños, y a pastoras célebres por su belleza. Persiguió a jinetes armados. La vieron perseguir en pleno día a una silla de posta con su jinete de escolta. Y tanto la silla de posta como el jinete huían ante ella al galope. Se expusieron carteles con su descripción, como si fuera un proscrito por razones políticas, y se ofrecieron 10.000 francos por su cabeza. Pero cuando la mataron a tiros y la enviaron a Versalles, y aquí que se trataba de un lobo común y además pequeño. «Aunque alcanzase de polo a polo», cantó Alexander Pope, el pequeño cabo hizo temblar a Europa, y si todos los lobos hubieran sido como este, habrían cambiado la historia del hombre. Monsieur Liebertet lo ha hecho protagonista de una novela que yo he leído y que no quiero volver a leer. Almorcé a toda prisa y fui inflexible ante los deseos de la patrona, que quería que visitase a Nuestra Señora de Pradelles, que hacía muchos milagros, aunque era de madera, y antes de 3/4 de hora ya estaba aguijoneando a Modestín por la escarpada bajada que conducía a Langogne, a orillas de l'Allier. A ambos lados de la carretera, en grandes campos polvorientos, los granjeros se preparaban para la primavera siguiente. Cada 50 varas había una yunta de bueyes impasibles de gruesos pescuezos que tiraban pacientemente del arado. Vi uno de estos siervos de la gleba apacibles e imponentes, que se interesó repentinamente por Modestín y por mí. El surco por el que avanzaba seguía una línea oblicua con respecto al camino, y él tenía la cabeza fijada al yugo tan sólidamente como las de las cariátides bajo una pesada cornisa. Entornó los ojos grandes y honrados, y nos siguió con una mirada reflexiva hasta que su amo le hizo girar el arado y volvió a subir por el campo. De todas aquellas rejas de arado que abrían surcos, de las patas de los bueyes, de un labriego aquí y allá que rompía los terrones secos con la azada, el viento levantaba un polvo fino semejante al humo. Era un paisaje bonito, bullicioso, animado y rústico, y mientras yo seguía bajando, las tierras altas de Gévaudan seguían elevándose ante mí contra el cielo. Yo había cruzado el Loira el día anterior, ahora debía cruzar el Allier. Tan cerca están entre sí en su juventud estos dos ríos que acaban por confluir. En el mismo puente de Langogne, cuando empezaba a caer la lluvia que llevaba tanto tiempo anunciándose, una muchachita de unos 7 u 8 años me abordó con la frase ritual. «¿D'où est-ce que vous venez?» Lo hizo con tal aire de grandeza que me hizo reír, y esto la hirió en lo más vivo. Era, evidentemente, una persona que esperaba ser tratada con respeto, y se quedó mirándome con cólera callada mientras yo cruzaba el puente y entraba en el departamento del Gévaudan.